Yo me subí a la barandilla, me incliné pensando sí, no, sí, no. 200 personas que lo Que lo intentan intentan. cada día. Son cifras que no salen en los medios de O qué comunicación. pasó el 24 de diciembre del 2012. Me quedé en una especie de vacío que me moría, que me moría, que me moría, que me muero y sentía que podía ver el alma de mi abuela. ¿Es cierto eso? ¿Te refieres a drogas, Sí, sexo y rock and roll? He sí. tenido 2 veces oportunidades de meterme cocaína. Cosas buenas las disfrutamos. De las cosas malas de la vida aprendemos. He aprendido a valorar la vida. Y la vida es esto. La vida son subidas y bajadas. Es la vida. Bienvenidos al cuarto episodio de Entre Amigos. Hoy con nosotros tenemos para mí una persona particular, una persona peculiar y una persona a la que admiro por su fortaleza y por sus ganas de afrontar ciertas situaciones que, bueno, pues que quizás para algunos sean tabú. Hoy con nosotros aquí en Entre Amigos, Javier Martín. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Para mí un placer, como ya digo, tenerte aquí y que, bueno, que hablemos un poquito, pues, de salud mental, de quién es Javier y de cómo se afrontan diferentes situaciones a lo largo de la vida. Mm. Pues para empezar, Javier, preguntarte, para que no te conozca, quién es Javier. Bueno, pues digamos, claro, yo soy yo, una persona, pero a lo que me dedico sobre todo, soy actor. Hace muchos años hacía un programa de televisión que se llamaba Caiga quien caiga y entonces me hice popular durante un tiempo por ese programa, ¿no? Que lo veía muchísima gente, lo presentaba el Gran Wyoming, era muy divertido, como de reporteros, muy incisivos. Tocábamos las narices mucho a Ujú. los políticos en un momento en el que no a los políticos no ni se les tocaba, ¿no? Se les tenía como en una burbuja. Y fue un cambio de registro hacia estas personas, hacia los políticos. Y entonces a partir de ahí me hice popular. Fueron 7 años de programa, de mucha fama, y bueno, la carrera en aquel momento era reportero y presentador, pero yo realmente lo que quería ser era actor. Y a partir de ahí, pues fui trabajando en series de televisión, en películas, y empecé con el teatro. Y el teatro es a lo que me dedico ahora, es lo que más me llena y lo que más disfruto. Y luego, pues de vez en cuando hago otras cosas de cine, bueno, de televisión sobre todo, pero sobre todo me dedico al teatro. ¿Cómo Y esa es llegó? la parte Ujú. profesional, pero yo soy muchas más Muchas más cosas. cosas. Tú eres Javier Martín Eso, en todas sus claro. letras, ¿no? Cómo llegó esa oportunidad de entrar en televisión? En ese programa tan mítico de Caiga quien caiga. Bueno, antes de Caiga quien caiga, yo ya sabía que quería ser actor pues a lo mejor con 18 años. Bueno, desde pequeño yo ya empezaba que si leía poemas delante de mis familiares, que me Mm. subía encima de la mesa y cantaba una canción, que se veía, me gustaba ser en los scouts, cuando Mm. hacíamos obras de teatro, me gustaba ser el protagonista. Y entonces me empecé a dedicar a hacer cosas de televisión, cosas muy pequeñitas, en Inocente Inocente. Bueno, luego fui entrando más en la televisión, El Juego de la Oca, Ujú. Noche Noche. Bueno, todos programas, muchos de ellos Noche, que no noche. tienes ni idea porque tú Ujú. eres muy joven y mucha gente que nos está viendo no saben cuáles son, pero hay mucha gente Bueno, pues lo con- puede buscar, que lo que lo busquen, ¿no? busquen, que lo busquen. Y entonces empecé a hacer cositas en televisión, más o menos pequeñitas, bueno, alguna más así, más grande y tal, pero sobre todo, bueno, pues hice un casting para ser reportero en Ujú. Caiga quien caiga. El casting les gustó muchísimo porque fue además en un casting que nunca se vio en televisión. Hice de reportero en el casting y fue en una fiesta de drag queens, me acuerdo. Y me montaron un pollo las drag queens y era buenísimo, me venía muy bien para el Ajá. casting. Y mi sorpresa fue que me cogieron de reportero, pero además me cogieron de presentador. Y entonces ahí fue el boom, de repente un programa que veía muchísima gente, que tenía muchísimo éxito,
le dieron muchísimos premios y a partir de ahí, pues la verdad es que no he parado. Estaba haciendo cosas prácticamente siempre. ¿Cómo le llega? Porque me imagino que eras muy jovencito, ¿no? Tendrías 21, 20, 22, 23 años 23 tendría cuando años. ¿Cómo empecé. te llega a ti ese boom de la fama con 23 años? ¿Cómo lo gestionas? Yo creo que lo gestioné bien, yo creo. Había muchas razones para gestionarlo bien. Mis hermanos, los tres, trabajan en producción. Y mucha gente de mi familia, tengo un primo que trabaja en televisión, digamos detrás de las cámaras. Mi tío, otros, unos cuantos tíos, la verdad, varios. Muchos trabajan detrás de televisión y toda mi vida yo he estado oyendo cosas de famosos, de gente popular, sus peticiones, sus tonterías o cómo se han comportado con los técnicos o cómo se han comportado con el público, cosas malas. Sí, Lo he estado escuchando toda la vida y entonces yo no me podía permitir que se me fuera la pinza, ni hacer tonterías, ni tratar mal a nadie, ni creerme por encima de nadie, ¿no? Porque iba a tener a mi familia que me van a decir, tranquilito. Pero yo lo tenía muy claro. Bueno, cambió completamente cómo salía yo a la calle. Te mira muchísima gente, te para muchísima gente. Y yo tenía claro que, bueno, pues que cada persona que viene a saludarte o a pedir una foto o a un autógrafo, esa persona no sabe que han venido 15 antes. claro. Y hay que tratarla bien. Y cada persona tenía, yo me hice mi sistema, yo consideraba que cada persona tenía 2 minutos por lo menos para hablar conmigo y tal, pero a los 2 minutos yo Claro. tengo que continuar con mi vida, con lo que estaba haciendo, con la gente con la que estaba. Entonces, pues amablemente, pues les decía, bueno, pues nada, muchas gracias, venga, tal. Tenía mi sistema. O iba por la Gran Vía y me ponía, recuerdo muchas veces que me ponía los cascos sin música, e iba haciendo así, tal, no sé qué, como para que no me molestara nadie, porque también tú tienes que buscar tus momentos de que quieres no saludar a Claro. nadie, que quieres estar solo contigo mismo y tal, entonces buscarte esos momentos. Y fue una etapa maravillosa, pues lo típico. Nos colaban a mí y a mis 20 amigos en la discoteca, nos daban copas y fue una época muy divertida. Yo lo viví bien, la verdad. Siempre tuviste los pies sobre la tierra, como se suele decir, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Tengo una personalidad que, bueno, tampoco me voy a echar aquí flores, pero, pero huyo, por ejemplo, de las movidas, Ujú. huyo de la bronca, huyo del mal rollo, huyo de las malas formas. Todo eso no me gusta nada, ¿no? No me gusta verlo en los demás, pero y Claro. por supuestísimo no me gusta verlo en mí. Y yo creo que con amabilidad y buen rollo, pues se pueden hacer las cosas bien. Por ejemplo, me pasaba que yo estaba en la discoteca Sí. bailando, tal, no sé qué, ahí, borracho y Siendo un chaval de 21 años, siendo sí. un chaval de 21 años, borracho y drogado. O bueno, o a lo Mm. mejor al principio de de la noche, yo qué sé. Pero venía alguien y, hombre, ¿qué tal, tal? Yo les saludaba y todo muy bien. Y entonces me empezaban a preguntar cosas de cómo es el Gran Wyoming, Claro. tal, no sé qué. Y entonces tenía una frase que funcionaba muy bien. Digo, tío, mira, perdóname, pero es que estoy con mis amigos, me lo estoy pasando de puta madre. Y ahora que me hables de trabajo, No me joder, viene bien, ¿no? joder, ¿sabes? ¿No? ¿Me entiendes? Ah, no, no, claro, claro. Y ya, y lo entendían, ¿no? Pero explicándolo, Claro. ¿no? Que estoy de fin de semana y me estás hablando de trabajo. Y entonces, encontrar la manera de bordear, De- de gestionar esa popularidad para no hacer daño a la otra Ujú. persona, no ofenderles y para salir de esas situaciones, pues medianamente bien. ¿Crees que hubiese gestionado de otra manera si hubiese sido como la fama de manera progresiva, no tan de golpe? Porque al final fue un programa que hizo boom, que estalló y que de la noche a la mañana que Javier Martín, que era Javier Martín con su familia, su grupo familiar, sus amigos, se convierte en una persona mediática, en una persona famosa que todo el mundo lo que dice, te para por la calle, te pide fotos. Sí. ¿Tú crees que lo hubiese gestionado mejor o lo hubieses llevado de otra manera
Si ahora echas la mirada atrás y recuerdas. Bueno, yo creo que se gestionó Sí, estupendamente, pero muchísima gente que se dedica a esto, la fama le viene de golpe. Muchísima gente. De repente es por... llevan haciendo, toda la trabajando vida, ¿no? toda la vida Claro, en música, en cine, en teatro, en televisión, llevan trabajando en muchas cosas pequeñitas que no han tenido mucho éxito y de repente por una canción, por una obra de teatro, por una película, por un programa de televisión, es cuando claro. despuntan, ¿no? Lo que siembras lo recogerás Sí, mañana, ¿no? sí, bueno, yo creo que también hay una parte De suerte, de directamente. suerte. Hay muchos componentes, ¿no? Estar en el sitio justo, en el momento adecuado, con la persona idónea. Ujú. No sé, que las personas que eligen en un casting a alguien, de repente tú les encajas perfectamente por el físico, por tu Ujú. manera de hablar, por... Hay muchas cosas, ¿no? Lo hablábamos antes de empezar esta grabación, Ujú. ¿no? Hay gente maravillosa, buenísima, grandes actores eh, que no han llegado a tener trabajo o una carrera medianamente estable, pero son muy buenos actores, ¿no? Y no han llegado a despuntar. No sé, Sí, somos muchos actores, claro. mucha gente que se dedica a esto y el trabajo es limitado. Claro. Hablabas antes de, pues bueno, de al final las fiestas, tienes 21 años, como todos hemos salido de fiesta, nos lo hemos pasado bien. Eh, Como se suele decir que ese círculo, cuando ya llegas a una cúspide de famoseo, te rodeas como de gente que, bueno, pues que al final tiene otras apetencias y otras cosas. ¿Es cierto eso? O... En el famoso, pero te refieres a drogas, Sí, a sexo y ese... rock and roll. sí, efectivamente. Pues mira, yo te tengo que decir que evidentemente en el mundo, en el mundillo, bueno, es que en el mundillo artístico por supuesto que existe el pues, sexo, drogas, rock and roll, pero es que en el mundillo de los abogados existe sexo, drogas, rock and Claro. roll. En el mundo de los Ujú. médicos también hay Entiendo. mucho sexo, drogas, rock and roll. Y así podríamos estar hablando de todas las Infinito. profesiones. Las drogas están yo creo, en todos En los los dos. ámbitos de la vida. Y es curioso, yo me he encontrado menos drogas en el mundo Ujú. artístico y gente más, bueno, sobre todo en el tema de las drogas y el alcohol, me he encontrado a gente, bueno, más sensata en ese sentido porque es muy complicado Ujú. trabajar con mucha resaca o con resaca o con bajones de las drogas y tal. Es muy complicado trabajar en esas situaciones, entonces te tienes que controlar mucho, ¿no? Yo las drogas, cuando yo salía, sobre todo era de gente que yo conocía de la noche y muchos no tenían nada que ver con lo artístico. Algunos sí, ¿no? Pero sobre todo es que las drogas van relacionadas sobre todo bueno, con una etapa de tu vida, Claro. la juventud, que es donde se Es muy empieza complicado, muchas claro. veces. Son súper fáciles de conseguir, son muy baratas, las tiene todo el mundo, hay muy poca información sobre los peligros de las drogas y claro, tú te encuentras con, bueno, hay gente que empieza con 16 Mm. con 15 hay gente con 18 pero bueno, tú te encuentras con 18 19 años y todo tu entorno toma drogas, entonces, y además todo el mundo te habla de lo maravillosas que son, entonces no dices, vamos, que te ves abocado casi, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora hay algo que me llena muchísimo. Yo voy a institutos Ujú. a dar charlas sobre salud mental y sobre todo hago mucho hincapié en el peligro del acoso escolar, por supuesto, pero en el De peligro las de las drogas. drogas. Y lo que les cuento, se quedan los profesores, Sí. cuando ven la charla, de repente al principio es como, porque al principio les digo, mira, las drogas son divertidísimas, Ujú. te lo pasas estupendamente. Sales con gente que te ríes un montón, bailas mogollón, si tienes sexo es la hostia, tal, no sé qué. Y claro, todos los Claro. profesores diciendo, pero ¿qué está diciendo este? Y luego les digo, y ahora os voy a hablar Claro. de la letra pequeña de Claro. las Es drogas. esa disonancia cognitiva de decir, Claro, pues.
vais a tener problemas de atención, problemas de Gestión de emociones. gestión de emociones, vais a tener unos bajones que al principio con la edad, pues unos bajones que los vais a sobrellevar, pero a medida que vayáis pasando los años, cada vez van a ser peores. Hay drogas que te machacan absolutamente el cerebro, un montón de cosas, ¿no? Y entonces, y por supuesto, todos vuestros amigos y vuestro entorno, nadie os va a decir lo malo que Claro. tienen las drogas, os van a decir todo lo bueno. Pero yo creo que a los jóvenes hay que llegarles por ahí y decirles yo, Claro, no prohibir decir no, 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 sino educarles claro, y explicarles el porqué de las cosas, ¿no? y entender Claro, el mensaje que ellos van a recibir es un mensaje de que las drogas tienen muchas cosas muy ujú, divertidas. Y es que negarlo claro, es absurdo, porque las drogas son totalmente, muy divertidas, si no, no se tomarían. claro. Pero esto lo entendemos todos y lo hablamos todo y tal, pero tenemos que contar la parte oscura de las drogas. Que muchas veces se obvia también. Claro, yo tengo varios amigos que, que han roto Mm. completamente su vida por las drogas, las adicciones y les ha machacado mentalmente y todo, ¿no? Cómo Javier Martín consiguió salir de ese círculo y de ese vicio. Pues ¿Te mm, levantaste un día y dijiste, se acabó? ¿Hasta no, aquí? O... no, yo creo que fueron varias cosas. Yo lo que, cuando yo salía, tomaba muy... A ver, yo siempre distingo que nunca estuve en el Ujú, pozo de las ujú, drogas. Era una manera de drogarse y de beber alcohol, ujú, que era mucha droga y mucho alcohol, pero nunca, pero siempre luego llegaba el lunes y yo me dedicaba a lo que me ujú. dedicaba y cumplía con lo que tenía que cumplir, mis obligaciones y todo tal, no sé qué. Y lo que pasa es que era muy joven y en ese momento pues tienen mucho aguante, claro. Em, Pasaron varias cosas. Yo sobre todo tomaba pastillas, Ujú, éxtasis y alcohol. Yo nunca me he metido nada por la ujú, nariz y he tenido dos ujú. veces oportunidades de meterme cocaína por la nariz y las dos veces se quedó pegado la cocaína en el turulo o en el cristal. Entonces fue para mí como una revelación, Sí. no, nunca más voy a meterme nada por la nariz. Y entonces, no, la cocaína es una droga terrible Ujú. porque es muy social y hay mucha gente que se la mete hasta un martes por la Sí, tarde. señor. Entonces eso es un problema. Entonces yo tomaba éxtasis, porros, alcohol, pero sobre todo cuando me diagnosticaron trastorno bipolar, ahí el psiquiatra me dijo una frase, mira Javi, si tú tomas una droga no sabemos lo que te puede pasar. Y esa frase se me quedó grabada, ¿no? Y a partir de ahí, pues prácticamente dejé todo. Fue bastante de golpe. Yo creo que a partir de las fases maníacas y fases depresivas, cuando ya salí y me estabilicé de Ujú. aquello, entendí que me tenía que cuidar y le cogí miedo. Yo creo que le cogí miedo por otro lado. Era como un porro. Yo es que si le doy una calada a un Mm, porro, a lo mejor me vuelven a claro. ingresar en el psiquiátrico. Y ahí aguanté, pero siempre he considerado que no llegué a unos límites de adicción terribles, y entonces el trastorno bipolar, el diagnóstico me ayudó No a ayudó. dejarlo. Claro. Si no hubiera tenido el diagnóstico de trastorno bipolar, a A lo lo mejor. mejor no estábamos aquí y yo estaba ahora mismo en un after hasta las tantas de la Ya, mañana. No lo no sé. se sabe. ¿Asociabas el consumir drogas con el alcohol, con la fiesta o el... O sea, ¿tomabas alcohol para consumir drogas o tomabas drogas para poder consumir alcohol? Bueno, ¿O lo yo asociabas? salía y entonces lo suyo era el alcohol es algo muy Muy es socialmente mundial, bien pero es visto, muy sí. social, es muy Muy, español sí. y se bebe alcohol en todas las Ujú, situaciones. Entonces nosotros quedábamos el viernes por la tarde y ya lo primero eran cañas, ujú. cañas, cañas, cañas y luego a la discoteca era Valentine's con Coca-Cola. Y venga un Valentine's, otro Valentine's y te pedías un pedo y ya en la discoteca era cuando consumías las pastillas o los demás, Sí, lo que consumieras en ese cocaína momento. y tal. Y bueno, se iba acumulando, pero es que ya te digo,
todo esto era a lo mejor cuando yo tenía 20 años, a partir de los 20 años hasta los 39. Pero es que tu cuerpo aguanta Claro. eso. Ahora no podría aguantarlo. Bueno, Javier, te quería preguntar has hablado de que te diagnosticaron trastorno bipolar. Nos contaros un poquito qué pasó el 24 de diciembre del 2012, si no me equivoco, ¿no? Sí, pues nada, mi vida cambió completamente. Estaba yo en casa y en una pequeña fiesta antes de la Nochebuena íbamos a ir cada uno con nuestras familias, con los familiares. Y de repente yo sentí que entraba como en otro estado, me quedé en una especie de vacío, dejé de escuchar el jaleo de la juerga de mi casa, y me quedé como en la nada, ¿no? Y sentí que me había muerto, que me moría, que me moría, que me moría, que me muero y al final sentí que me moría. Sentí que había pasado como a otra realidad paralela. Como un Matrix. Un Matrix, total. Abrí los ojos y vi a un amigo mío que no vi a mi amigo, vi el aura, yo no sabía si era aquello un ángel, yo no sé, era entrar en otra realidad. Entonces pasé a esa realidad paralela que era mi casa, mis amigos, mi gente, todo lo mío, Ujú. pero yo lo miraba como algo nuevo. Como extraños. O como, ¿no? No, era como he pasado a otra realidad Ujú. paralela y en esta otra realidad paralela está mi casa, mis amigos, mi gente y tal, pero esto es otra realidad paralela. Soy lo mismo, pero en otra realidad. Entonces yo, como si me hubiesen llevado a un planeta nuevo, flipaba. Y ahí empecé a sentir la telepatía, sentí, bueno, me fui a casa de mi Ujú. tía, que estaba a la cena familiar, sentí cosas, bueno, sentía que podía ver el alma de mi abuela, más joven de lo que estaba, ¿no? Porque estaba muy mayor y sentía que podía verla más joven. Eh, ¿Cómo era eso? pues porque ella estaba, yo la miraba como te Ujú. miro a ti, entonces ella era muy mayor y Ujú. entonces comía la sopa, así, ¿no? Pero de repente yo le miraba con el rabillo del ojo y veía que mi abuela hacía así. O sea, eh, otra cosa. O sea, pero miraba Sí. y me veías hacer así. Y tal. La veía joven, miraba, la veía vieja. ¿Qué Miraba. sentías en ese momento cuando... Es como si, bueno, yo he sido siempre muy espiritual, Ujú. muy buscador de la espiritualidad. Y entonces es como si te abren una puerta, nueva a un espacio-tiempo nuevo Ujú. y a unas realidades paralelas nuevas. Y entonces es como dices, estaba flipado, todo el rato flipado con todo lo que sentía, pero decía, claro, Claro, lo entendí, claro, como que le dabas, lo entendías, la ¿no? Ujú. telepatía, claro. Estoy viendo el interior de mi abuela, claro. O sea, todo, para mí todo tenía su sentido. Todo era flipante. Lo que estaba era en una fase Ujú. maníaca, sientes una energía Brutal. brutal, Ujú. muy gustosa en muchos momentos. Entonces empecé con fases, ¿no? Maníacas, Mm. depresivas. Y la manía, pues a lo mejor no dormía 2 horas a lo mejor, y ya estaba, salía a la calle. ¿Todo eso vinculado con el trabajo? O no No, era no. época? Bueno, el trastorno bipolar, hay razones de estrés que Ujú. te pueden llevar a eso. Yo tenía mucho estrés porque estaba haciendo una obra de teatro en ese momento y tenía estrés por compañeros de trabajo. Las drogas también te pueden Ujú. llevar a eso. No era una época en la que yo me drogara mucho, pero bueno, me drogué Podría mucho influir. todos los años anteriores, Mm. con lo cual las drogas que a lo mejor me afectan de una manera a mí, a lo mejor a ti no te hacen nada, Claro. pero a mí sí. Y luego puede haber, cuestiones Genética, genéticas, ¿no? sí. Y entonces no sé exactamente por qué fue. El trabajo por el estrés. Y entonces pasaba de la manía a la depresión, ya me diagnosticaron trastorno bipolar y ha sido un periplo de aprendizaje de Ujú. autoconocimiento, de dejarte ayudar, de pedir ayuda, de muchas cosas,
de entender que la medicación te va a ayudar y te va a salvar. Eh, Encajar todo porque he tenido que ir muchos años a la psicóloga, al psiquiatra, y replantearte muchas cosas y saber cuál es la vida que quieres llevar. Por supuesto, no tomar drogas, cuidarte, cuidarte con lo que tomas, por supuesto, pero cuidarte mentalmente, ¿no? Ser una persona que se cuida mentalmente. Y habrá gente que no lo entienda, pero para mí ha sido mm, Un aprendizaje. un aprendizaje, con lo cual, al ser un aprendizaje, es de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Yo lo he sufrido muchísimo, mi familia lo ha sufrido muchísimo. Estuve en un momento a punto de casi quitarme la vida Sí, luego y hablaremos fue, de ello un poquito. hablaremos ahora, y fue muy, muy duro, pero ha sido el mayor aprendizaje de mi vida. Con lo cual, cada persona tiene una historia de Claro. vida. Yo, si miro para atrás, en mi historia de vida, ha estado muy bien todo lo que he Claro. aprendido. Yo Yo le tengo doy un, gracias sí. al trastorno Yo tengo un bipolar. amigo que dice bueno, me decía que cuando la vida es así, preocúpate. Y Que lo importante es que la vida tenga subidas y claro, bajadas, que al final te sientes vivo. eso es un Claro, coñazo. sí. O sea, Total. si no te pasa nada en la vida, es terrible. Yo siempre lo he dicho, digo, mira, las cosas buenas las disfrutamos, de las cosas malas de la vida aprendemos. Entonces, yo he aprendido lo más grande del mundo, de casi tirarme por una ventana, que es apreciar la vida y apreciar cada momento, el estar aquí ahora. Este es un momento único, nos hemos conocido. eh, la oportunidad de hablar de esto para ayudar a otras personas, a lo Claro. mejor que nos están viendo. A mí me ha pasado con varias personas porque, bueno, claro, por desgracia, es lo que tiene que ser en muchos casos, ¿no? Pasan por un trastorno mental, pues sobre todo por una depresión. Ujú. Y amigos míos me vienen con una depresión y les digo, mira, eh, sé que no lo ves ahora porque estás metido en ese hoyo y es una putada y se sufre muchísimo, se pasa muy mal, con angustia, con ansiedad y todo eso. Pero que sepas que vas a salir de esto, Claro. porque vas a salir de esto, pero vas a salir mucho más reforzado, vas a aprender un montón de cosas y un día le vas a dar gracias a lo que te está pasando y vas a salir. Entonces, ahora no lo entiendes, pero cuando salgas de esto y mires para atrás, dirás, coño, ahora he aprendido muchas cosas de esto. ¿Cómo se siente estar en la cúspide, en lo más alto y casi tocar fondo? En el sentido de decir, he estado en lo más alto de la televisión y que de buenas a primeras, un 24 de diciembre, como Mm. dices, pues Bueno, yo no relaciono el éxito profesional. Yo no tengo necesidad de ese éxito. ujú, A mí, si me conocen o no me conocen, me da un poco igual. De hecho, prefiero que no me conozcan mucho por la calle para ir más tranquilo. Y, y no tengo ansiedad con lo que yo era. Y a mí me conocían y hacía un programa que me veían millones de gente. Todo eso me da igual. Me dedico al teatro y en el teatro me ven los que me ven y soy muy feliz. Pero sí, la parte en la que la depresión fue muy ujú, fuerte y tan fuerte que era un sufrimiento terrible que casi me lleva a quitarme la vida. Y sobre todo hay algo que recalco muchísimo y es la razón por la que estamos tú y yo ahora aquí. Hay una razón por la que yo hago todo esto y me presto a hablar de salud mental y de lo que me ha pasado. Y era porque cuando yo estaba en esa depresión, yo sabía que no iba a poder salir de ahí. Tenía absoluta certeza. No voy a salir de esta depresión. Y como no, de este ujú, sufrimiento, era un sufrimiento, bueno, quien no ha pasado por ahí no lo entiende. No era. En mi vida estaba todo bien. Tenía mi claro, familia, mis amigos, mi marido, mi trabajo, mi dinero, todo bien, pero había un sufrimiento terrible. Y yo sabía que no iba a poder salir de ahí. Y como sabía que no podía salir de ahí y tenía que continuar con ese sufrimiento toda mi vida, la única manera de terminar con aquello era tirándome por la terraza de mi casa. Y en el último segundo yo me subí a la barandilla, me incliné, pensando sí, no, me tiro, no me tiro, sí, no, sí. Y al final
bueno, pensé en la gente que me quiere, en mi marido y dije, no, esto no puedo hacerlo, ¿no? Y bueno, pues me puse en contacto con la Ujú. psicóloga, con los psiquiatras, y es un proceso lento, lento, Claro, porque quieres salir de ahí cuanto antes, pero se puede salir, sobre todo que sepa mucha gente que a lo mejor no se está viendo que está con esa depresión, con ideas suicidas, se puede salir. Claro, hay que pedir claro. ayuda, hay que hablarlo, no te lo puedes callar, cuéntaselo a quien sea, a tus padres, a tus hermanos, si eres adolescente, a los profesores del colegio, a quien sea, cuéntaselo a quien sea. Y de alguna manera ponte en manos de Claro. profesionales, de psicólogos, de psiquiatras. Si es necesario, toma de medicación que te va a ayudar a gestionar, Sí. pues eso, por ejemplo, la ansiedad, la angustia, muchas cosas y a nivelar esa química que está desajustada del cerebro. Que esto es Ujú, pura química, no, ujú. no es mal, ¿no? Si Javier se encontrara otra vez en ese momento que justo estaba asomado a la barandilla, ¿qué echaría para detrás? ¿Qué haría para mejorar la situación que le llevó a asomarse a la barandilla? Me explico. em, pues no pedir ayuda a tiempo o no saber cómo gestionar las cosas por vergüenza o por cosas que haría Javier hoy en día Que no hice en que no aquel hizo en momento. aquel momento. Yo creo que fui tarde a pedir ayuda. Y además es sorprendente porque yo no tengo, bueno, a lo mejor no digo que no, pero seguramente hay algo integrado de estigma de pedir ayuda, Ujú. de ir al psicólogo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo hasta después, yo ya estaba Ya, deprimido, pero hasta después de subirme a la barandilla, después de aquello ya sí fui a pedir ayuda? Yo tenía que haber ido mucho antes. Con la depresión, tenía que haber ido a la claro. psicóloga cuando ya estaba empezando la depresión, tenía que haber ido a la psicóloga y que me ayudara, no esperar a ese momento crítico que bueno, pues yo tuve la fuerza de pararlo y de aguantarme, ¿no? Quiero también decir que hay mucha gente que tiene muchísimo Ujú. amor, tienen sus hijos, tienen sus parejas, Claro, tienen sus familias, se todo, sienten vacíos. pero se sienten vacíos y sobre todo sienten mucho Claro, sufrimiento. Y ese sufrimiento puede más que todo ese claro. amor y se quitan la vida, ¿no? No es que no tengan ese amor, lo tienen, pero es que cuando estás ahí con ese horror, ese terror, puede contigo, ¿no? Entonces yo diría que eso, que tenía que haber ido antes Claro. a la Al psicóloga. final es lo que dices, que es un estigma y es un tabú social que muchas veces pensamos, bueno, hoy en día, bueno, pues hay, por suerte se habla ya de salud mental, cosas que antes no se hablaban o se hablaban con un poco de recelo porque era como que el que iba al psicólogo era el que estaba loco Sí. o el que tal. Y afortunadamente, pues hoy en día tenemos la facilidad de hablar libremente de salud mental y que cualquier persona pues va al psicólogo y... Bueno, lo que pasa es que todavía hay Claro, niveles, sí, sí, porque sí, total. si vas al psicólogo, como que todo el mundo lo entendemos, más o Sí, menos. Pero si vas al psiquiatra, ya ya. estás un poquito que tienes problemas. Y que estás tomando medicación, ya tienes más problemas. Y si ya dices, yo tomo Claro. antipsicóticos. Si tomas antipsicóticos, ¿sabes? Son palabras psicótico. O sea, que estás Sí, 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 sí. psicótico, estás tomando antipsicótico, tal. Como que esta persona en cualquier momento puede. Me va a Sí, sacar un cuchillo, claro, ¿no? sí, sí, Yo creo que total. se relaciona mucho enfermedades mentales con delitos, ¿no? Ujú. Y está totalmente equivocado. Hay muchos más Sí, sí. delitos entre personas sin Ujú. trastornos mentales que entre personas con trastornos mentales. Lo que pasa es que también hay medios de comunicación que muchas veces cuentan la historia de una persona que ha matado a dos personas porque ha sacado un cuchillo y tenía un trastorno mental. Bueno, habría que ver si el Ujú. trastorno mental tiene algo que ver con, Con- con el con- acto delictivo. O sea, a lo mejor era una persona ujú. como un señor que Señor. mata a su señora y no tiene ningún trastorno Sí, mental. sí. Estaba bajo los efectos de ese trastorno, sí, ¿no? Y luego, no sé por qué contar la historia clínica Claro. de la gente, ¿no? En Eh, psicología tenemos un término que se llama error fundamental de atribución, que intentamos atribuir
a las personas sus actos con las características que vemos. Pues es una persona simpática, pues seguramente que él es súper simpático. ¿Cómo va a ser eso, no? Claro. O lo típico que te encuentras un periodista y dice, esta persona, el vecino mató a no sé quién. ¿Qué vecino? Si era majísimo, si era Majísimo, súper sí, sí, muy simpático, buena persona, muy muy buena buena persona. persona, sí, sí. Sí, sí. Sí, pero sí, los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado con eso porque tienen que saber informar. De hecho, deberían informar más sobre lo que está pasando en España, ¿no? Son 4.200 ahora exactamente la cifra porque ha aumentado. 11 personas al día se 11 suicidan. 11 personas al día, 4.227 me parece que son del año 2022. Se quitaron la vida 11 personas cada día, 200 personas que lo Que lo intentan intentan. cada día. Son cifras que no salen en los medios de comunicación. Sale el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Día Mundial de no sé qué, 3 días al año. No se dice lo que está pasando. Se habla de que España se rompe y no sé qué problemas y no sé qué mierdas y esto, lo otro y todo los políticos hablan con grandilocuencia de no sé qué problemas y dices, ya, pero es que 11 personas al día se están quitando la vida Y lo y peor es la cifra, que son chavales que están empezando a vivir mucha y gente mucha joven. gente Mucha joven, gente sí. joven. La primera causa de muerte entre No natural en personas en el no mundo. natural entre personas Mm. adolescentes. Entonces, todavía seguimos pidiendo muchas personas, muchas asociaciones, supervivientes, un plan nacional de prevención del suicidio. Porque los suicidios se pueden Claro, prevenir. Lo que pasa es que si no se ponen los medios, las faltan, herramientas necesarias, ¿no? faltan psicólogos en la sanidad pública, psiquiatras, faltan campañas de prevención, falta ir a las escuelas a hablar de salud mental, muchas cosas, ¿no? Entonces, los políticos bueno, montan un pollo con no sé qué cosas. Te venden lo que ellos quieren que venderte Sí, pero no te montan y un lo pollo importante. con 11 personas al Claro, día, ¿no? Que se quitan la vida. Sobre todo, ellos son personas que se pueden permitir ir a un psicólogo o un psiquiatra privado. claro. Hay muchas personas que en este país que no se pueden permitir pagar 70 80 euros en un psiquiatra privado todas las semanas y que le den 7 meses O seis de meses de... Sí. espera para un psicólogo. No se puede permitir eso. Es alucinante. El otro día no sé dónde veía yo una noticia que decía que dos psicólogas abandonaban su puesto de trabajo, dejaban el puesto de trabajo porque tenían en 100.000 personas para un psicólogo para ellas. Sí, sí, Decían que sí. era insostenible, que eso no, Claro, luego, que le daba vergüenza darle a lo que tú dices, darle al paciente o al usuario o a la persona en este caso 6 meses de lista de espera cuando era un caso urgente claro, de que tenía pues eso, pues intento autolítico, autolesiones, pues que sospechaban ideas suicidas y claro, y que le luego, des... luego se medica mucho más a la gente, y esto no es un Sí, sí. problema de los Ujú. profesionales. Los profesionales hacen lo que pueden Claro, con el tiempo que tienen y con los medios que tienen. Pero llega un momento que si tú tienes 5 o 6 minutos, que yo sé de sitios que tienen 5 minutos para ver al paciente, con 5 minutos tú tienes que abrir tu corazón a un desconocido y contarle cómo estás. Tienes 5 minutos, y pues vas ajustado de tiempo. te voy a dar estas Ya, pastillas. Entonces hay mucha parte ahí que hay que hacer un trabajo interno y tal para que la medicación sea menor, porque uno puede, bueno, puede hacer ese trabajo. La medicación ayuda, pero no podemos basarlo todo en la medicación. Los psicólogos hacen un trabajo sí importantísimo. señor. Volviendo un poquito a lo del el estado depresivo que vivió Javier, cómo vivió tu familia o cómo vivía tu entorno el que tú no te quisieras levantar de la cama, el que estuvieras todo el día pues con un estado anímico que no te reconocías a ti mismo. ¿Cómo vivió esa familia? Porque me imagino que muchas veces con desesperación, ¿no? El no saber qué hacer con... Claro, la parte, el trastorno bipolar tiene eso, la parte También. maníaca y la parte depresiva. La parte maníaca para el entorno es terrible Ujú. porque tú haces, dices, te vas de casa, estás que no paras, no sé qué, no sé cuántos, y mi familia, mi entorno lo vivió mucho peor la manía que la depresión, porque la depresión estás en casa, no te quiere, la manía me iba por cualquier lado y con cualquiera. En la depresión estaba en casa, solo en el sofá, tirado, no quería ver a nadie, no quería hacer nada, entonces era más manejable, ¿no? Mm, en la manía
era muy, bueno, pues me peleaba con mi entorno y tal, y en la depresión, pues eso, me acogían, me cuidaban, ¿no? Lo que pasa es que la depresión es la parte que tú peor vives, ¿no? Pero el entorno con la depresión, también es verdad que mi entorno no sabía a qué nivel yo estaba. Mi marido no se enteró de que yo me quería quitar la vida hasta que no lo conté públicamente, esto en una rueda de prensa que hubo para otro evento. Él no sabía y ¿Cómo reaccionó a enterarse de se, ello? se, se quedó alucinado. Dice, es que yo no sabía, yo sabía que tú estabas deprimido, que estabas fatal y hundido y tal, pero llegar a pensar que te querías quitar la vida fue un shock para él, ¿no? Y además, curioso porque yo sí hablé con varias personas de que me quería quitar la vida y nadie se lo dijo a mi Claro. marido, ¿no? Que a toro pasado dices, pues menos mal porque no ha pasado nada, ¿no? Pero sí, sí se lo tenían que haber comunicado. Lo que pasa es que por otro lado yo pensaba, ojo, es que eh, si se entera de que me quiero quitar la vida, a lo mejor me puede abandonar y entonces me hundo más todavía, porque ¿cómo es convivir con una Ujú. persona que se quiere suicidar, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Entonces te pasan muchas cosas por la cabeza, pero lo llevé un poco escondido lo del suicidio hasta que no lo conté públicamente. ¿Crees que fue un gran error, no? ¿Qué, O perdona? ¿crees que fue un gran error No el contarlo. no contarlo? O... Ahora mismo En pienso ese que momento me refiero, en ese y momento. en ese momento yo creo que fue un error. Lo que pasa es que ahora mismo le quité un sufrimiento enorme a mi, Claro. a mi marido y a mis familiares. Mi madre sí, sí hubo un momento que íbamos al psiquiatra y le dije, mamá, es que tengo pensamientos muy Ujú. oscuros. Y ella sí entendió a qué me refería. Lo que pasa es que ella me lo contó luego con el tiempo. Dice, joder, es que le quité Mm. importancia. No, hombre, no, pero eso es una fase y tal. Y entonces hizo lo que No hay todo que el hacer. mundo cree que debe hacer con su buena intención, pero lo de las ideas suicidas es para tomárselo muy en serio. No es ni por llamar la Ujú. atención, ni por fastidiar, ni por hacer daño, no, somos personas que en un momento dado de nuestra vida el sufrimiento es terrible por ya haya razones o no haya razones, da igual, te viene una depresión endógena o exógena. Ujú. Y lo pasamos tan mal que no podemos continuar con la vida. Entonces hay que tomárselo muy en serio, tomar cartas en el asunto y urgentemente ir como digo, a profesionales, tomar medicación y se puede salir Sí. de ahí. ¿Cómo se sale de ahí? Pues ¿Cuánto hecho, importante es tener tu círculo de familia unida, tu entorno que sea de positivo, no juntarte con, bueno, pues con gente que a lo mejor te intoxique ese mundo? bueno, yo creo que cada uno ahí lo hace como buenamente puede. Una de las cosas que yo cuento en las charlas que doy Ujú. es sobre todo el hecho de que lo primero que tienes que hacer es escuchar a esa persona, escuchar, escuchar, escuchar. O sea, que se sienta escuchada, ¿no? Y luego no quitarle importancia de lo que le Sí, está pasando. No, hombre, no, si tú estás bien, si, joder, pero si tienes trabajo, si tienes dinero, si tienes amigos, si tienes, que no, y además te hace sentir mal porque dices, joder, con todo lo que yo tengo y estoy tan deprimido y no debería estar deprimido, me siento peor porque no claro. debería sentirme así. Entonces, peor todavía, ¿no? A mí, yo tenía mucha gente que me escuchaba, unos me escuchaban mejor, otros peor, y tenía un buen entorno, ¿no? Pero sobre todo lo que más me ha ayudado ha sido la psicóloga, que me ha salvado la vida, absolutamente, y la medicación. Y por supuesto cuidarse, lo de no tomar Claro. drogas ni abusar de alcohol y entender, por ejemplo, las horas de sueño son súper importantes también, cuidarse y ya si haces ejercicio y cuidas tu alimentación y todo eso ayuda. Pero para mí la psicóloga ha sido un punto muy importante de la sanación, de la curación de todo lo que me ha pasado. Hablabas antes de esa conexión, que eres una persona que siente conexión mágica. ¿Cómo es eso? Bueno, esta es la parte interesante de la cosa. Claro, habrá gente que dirá, ¿y este qué está contando? Eh,
A ver cómo lo explico, porque hay que tener mucho cuidado para que no te tilden de loco y de, bueno, loco por el trastorno bipolar, por un lado lo soy. Pero es curioso, yo soy, como he dicho antes, buscador de la espiritualidad. Entonces, esas puertas que se me abrieron, yo sentí la telepatía, pude hablar con un amigo mío que había muerto, hablaba con espíritus, tal. Yo necesitaba de alguna manera encajar todo eso en mi día a día Ajá, normal, estando normal, digamos, lo de normal no me gusta, pero estando estable, sí. necesitaba encajarlo. Y entonces yo sigo jugando ahora a la telepatía, sigo jugando a hablar con las plantas, con los animales, mentalmente con quien sea, hablo con mi amigo que murió hace muchos años, hablo con él. Entonces, sigo jugando a toda esa parte espiritual. A mí me va bien, yo la siento dentro de mí y bueno, que cada uno. Su manera de externalizar, ¿no? Todo lo que, pues, es de darle esa explicación a todo lo que ha pasado. Sí, lo que pasa es que cuando estaba con las fases maníacas estaba muy Ujú, desordenado, hacía cosas y decía cosas muy raras claro. que no tenían sentido, estaba todo desordenado. Pero yo sí creo que hay, bueno, muchas cosas mucho más allá que no comprendemos. Y bueno, en el caso de este trastorno mental, lo que yo viví, en mi caso, otra persona, cada Ujú. uno Sí, que lo viva cada como caso. quiera, pero lo que yo viví me ha servido para ver una puerta abierta a otras realidades extrasensoriales. Y sigo jugando con ello. ¿Siempre creías en esas cosas mágicas de la Eh, vida? ¿O fue a través no, 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 no creía porque no lo había visto. Cuando lo vi, lo creí y ahora sigo jugando a que existe. Entonces, era muy real. Yo no podía decir que todo lo que vi en la manía no existía y Ujú. no era verdad. No, yo lo viví, lo sentí y lo viví como te estoy Como- viendo ahora, vamos. Y viví cosas alucinantes. Entonces, estando en la normalidad, pues atraigo eso a mi día a día y Ujú. juego. Y entonces yo voy hablando con mi amigo que se murió y le escucho dentro de mí, no sé qué. O sea, locuras. Yo entiendo que para mucha gente puede ser una locura, pero a mí me ayuda a, A gestionar y a equilibrarte, a equilibrar tener esa la homeostasis, magia ¿no? que yo sentí con Mm. el mundo este que es, es así. Es Es más material, más tocable, más sí. material y sí, lo que Sí. no ves no existe, ¿no? ¿Qué diría Javier que falta hoy en día para mejorar la salud mental en los colegios, por ejemplo? ¿O una Bueno, asignatura obligatoria? Seguro. sí, yo creo que gestión de las emociones, Ujú. que gestionen las emociones. Había un filósofo que no sé cómo se llama, no me acuerdo, pero decía, a los niños se les enseña a colocar a Marte en el universo en el espacio Mm. donde se pone y Venus y los planetas, dónde están colocados, pero no se les enseña a colocar sus emociones, ¿no? A gestionar la rabia, la frustración, el miedo, la tristeza, gestionarlo, ¿no? Y entonces creo que eso, que debemos ayudarles a gestionar todo eso, a, a hablarles sin tapujos bueno, de los peligros de las drogas, que también provocan muchos problemas mentales, y que les ayuden a socializar también, ¿no? A intentar, bueno, paliar todo esto que se habla de, pues el tema de las Mm. redes, los peligros de las redes, estar todo el día con el móvil Sí. mirando y tal, pero sobre todo que se les ayude a gestionar las emociones y que son totalmente normales, o sea, Claro. vas a vivir con frustración, vas a vivir con angustia, vas a vivir con todas esas emociones, las vas a vivir, vívelas, siéntelas y las vas a superar, pero no te quedes Claro. enganchado a una cosa por siempre Si al jamás. final el problema viene cuando lo que tú dices que no sabemos gestionar lo que nos está pasando, no le encontramos explicación y nos sentimos tristes, no sabemos el por qué y la opción más fácil o que le encontramos mayor salida es lo que tú dices, pues me tiro, me quito la vida y Claro, no... Y a veces sí, no entendemos el por qué, vemos que todo lo que tú dices, que todo está normal, que todo está en calma
y realmente lo llevamos por dentro y no le damos Sí, explicación a las y cosas. tener paciencia, paciencia, o sea, entender que cuando pasas una etapa difícil y dura de la vida, Mm. tener esperanza. Yo creo que a veces es lo que más cuesta, ¿no? Que crees que no vas a salir de esa situación nunca jamás. Vas a salir de esa situación, no hay nada, lo de no hay mal que 100 años Ujú. dure es absolutamente cierto. Vas a salir de esa situación y es que y a veces las redes tienen sus partes malas, Mm. pero a veces tienen sus Súper partes buenas, buenas. donde encuentras gente que son supervivientes, Ujú. resilientes, que han vivido cosas muy duras, que eso les ha formado de tal manera que ahora son personas bueno, que saben quiénes son, saben lo que quieren en la vida, saben lo que no quieren. Entonces, mm, todos vivimos a lo largo de nuestra vida cosas, situaciones chungas, malas y tal. La cuestión está en saber qué haces con esa situación y cómo la pones a tu favor, ¿no? De repente decir, yo esto lo viví, me hizo daño, pero tiene lo que hablábamos al principio, un aprendizaje Claro. y eso es lo que me tengo que llevar, ¿no? Y que al final llevarlo como tú lo llevas, ¿no? Es un punto a favor. Llevarlo con esa alegría, con ese desparpajo de decir, pues no crear ese estigma, ¿no? Sino decir, pues mira, a mucha honra, como dice tu libro, Sí, bipolar y a mucha honra, ¿no? Que al final, pues me tocó vivir esto y vivirlo de la mejor manera posible sí, o sea, y tenerlo como un aprendizaje. claro, es un libro, Bipolar y a mucha honra, es un libro en el que hay muchísimo humor, muchísimo. Y hay mucha gente le rechina, ¿no? Que Ujú. haya tanto humor en algo que parece que es tan duro. Y es Claro. duro, y es duro. Pero el humor es una manera, y en el libro se ha escrito Mm. así, pero hablar con humor de las cosas que te han pasado en la vida, cuando tú hablas con humor de los dramas de tu vida, es que ya estás sanando. Estás limpiando las cosas y estás curándolo, ¿no? Y entonces, bueno, pues el poder superarlo a mí me parece súper importante porque a todos, a quien más, a quien menos, le van a pasar cosas siempre duras, ¿no? Entonces, aprender de lo que te ha pasado, ¿no? Yo, mi libro lo recomiendo, me voy a poner un poco a que voy a hablar de mi libro, pero Eres libre de hablar de lo que quieras. yo creo, o sea, lo hice con toda la intención de ayudar a todas las personas por supuesto, a los que tienen un trastorno mental, ya sea bipolaridad o cualquier tipo de trastorno, porque hay muchas similitudes dentro de los trastornos mentales, son distintos, pero en muchas cosas hay pues la relación con la familia, Sí. con la medicación, todo eso, ¿no? El estigma social. Y cuento todo el proceso y con dibujos, con poemas de cómo cuando yo estaba en la fase maníaca y en la fase depresiva. Y sobre todo es para ayudar a gente. Yo creo que puede ser muy interesante a personas que tienen trastornos mentales y personas sin trastornos mentales. Muy interesante también para familiares y amigos de gente que tiene algún tipo de trastorno mental y bueno, yo lo he hecho con todo mi amor y creo que puede ayudar a mucha gente. A mí me escribe mucha gente diciendo que le ha ayudado mucho, que ahora entiendo a mi hija que su Su trastorno. trastorno, qué es lo que le pasa, o gente que le acaban de diagnosticar trastorno bipolar o otro tipo de cosa, que entiendan que no se acaba el mundo, ¿no? Te Claro. diagnostican un trastorno y no se acaba el mundo ahí. Yo llevo 5 o 6 años, 6 o 7 años completamente Mm. estable. Sigo con mi medicación, sigo trabajando, me subo en el escenario y no he tenido fases maníacas ni Mm. depresivas desde hace muchos años. O sea, se puede estar diagnosticado de Claro. un trastorno, tener esa etiqueta, pero Pero es claro. pero estar bien y yo estoy muy feliz desde A hace veces, tiempo. muchas veces la etiqueta que te ponen socialmente, porque quién sabe si la otra persona tiene un Alzheimer, una demencia o tiene cualquier otro tipo de enfermedad, no lo va contando por ahí. Claro. No se le da ese estigma social. Al Y final, luego parece que si tienes una etiqueta de un trastorno mental, que estás siempre claro, trastornado. claro. No, o sea, con medicación y con apoyo psicológico o psiquiátrico se puede estar muy estable, Ujú. muy estable. Mis amigos me dicen que Sí. soy el que mejor está de todos ellos. Pero es que al final es verdad, porque yo llevo yendo a la psicóloga una década. Entonces, ya no solo te miras el trastorno mental, Claro, te te miras miras. tus inseguridades, tus miedos, tus angustias, tus traumas, todo te lo miras todo, ¿no? Entonces,
te haces una limpieza completa. Es un cómputo de todo que al final te dan unas herramientas para Claro, gestionar todo lo que te pasa alrededor. claro. Bueno, Javier, vamos a pasar una parte que siempre yo paso para finalizar un poquito con este podcast, que es, te voy a hacer unas par de preguntas Mm, típicas de nosotros. Pero en el primer lugar, pues siempre hago una pregunta que es recomendar un libro y en este momento, pues me voy a dar la libertad de responder por ti ajá. y voy a recomendar tu libro, que Ah, lo lean, que lean estoy de acuerdo contigo. Bipolaria mucha honra, Estoy de que lo acuerdo. lean. Entonces, bueno, te voy a leer unas preguntillas que tengo aquí que a todo el mundo le hago, que es una parte un poquito más filosófica de cada uno, de introspección de cada uno. Y otras, pues, un poquito más simple. En primer lugar, te quería preguntar, Javier, que un sueño que tengas, Un sueño de cualquier tipo. de cualquier tipo, tanto en lo personal como en lo profesional. Mira, en lo profesional, ir a tu cara me suena. Me encantaría. Pues ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ya, yo hago el intento. Otra cosa es que me tienen que llamar ellos. Yo hago el intento. Pero en general me dejo llevar por la vida. Lo que surja me viene bien. Sí. Luego, Javier, también te quería preguntar, ¿qué le dirías al Javier de niño que crees que le podría servir al Javier de hoy de en día de adulto? Que no, que crees que te faltó, ¿qué le dirías? Le diría, mira, vas a llevar una vida maravillosa. Maravillosa. Sigue así. Desarrolla, desarrolla todas las cualidades buenas del ser humano. La empatía, la solidaridad, la, el compañerismo, todo, la amistad, todas las cosas buenas de la vida, desarrollalas, que las vas a desarrollar. Pero van a venir curvas. Van a venir curvas. Agárrate porque esto no es tan sencillo como piensas. Va a haber momentos muy duros de tu vida, muy duros, pero los vas a superar. O sea que no desesperes, no desesperes. ¿Tienes miedo a que vuelva a ocurrir un episodio? No, no vivo con miedo, vivo con atención, es como tener una cámara. Al principio era Ujú. una cámara que me molestaba mucho porque la tenía aquí y me observaba constantemente. Ahora está más aquí, más no molesta. Eh, Hay que observarse, es verdad que hay que observarse, ¿no? Observarse de repente si duermo 3 horas, aquí pasa algo. Hay que observarse si la tristeza Ujú. que tengo empieza a ser más profunda o es por algo que ha pasado. Hay que observarse si las cosas mágicas que empiezo a sentir me impiden hacer mis cosas Cumplirlo. diarias. Observarse, ¿no? No tengo miedo. Bueno, confío en los profesionales, en la medicación y a seguir para adelante. Si tuvieras que definir en una palabra una persona, ¿cómo lo harías? ¿Una persona? Sí, la persona que te gustaría que fuera ideal para ti, ¿cómo la definirías? ¿Qué Ah, te gustaría que tuviera? ¿Que fuera cómo? pues una persona... En una palabra. En una palabra. Te ayudo. La mía es transparencia. Que sea Transparencia. transparente. Transparencia. A mí hay una palabra que me gusta muchísimo, que es asertividad. Que no todo el mundo sabe lo que es, pero la asertividad engloba muchas cosas. Engloba amabilidad, compañerismo, saber cómo decir las cosas, empatía. Estoy entre empatía Sí. y asertividad, pero asertividad, una persona que sabe cómo decirte las cosas desde el buen rollo. Bueno, para acabar te queríamos pedir un último favor. Estamos a todos los invitados que vienen, les pedimos que nos pongan una palabra, una frase, lo que quieran en la camisetilla. Y luego, pues, la camiseta, pues, se sortea, se dona, ese dinero se dona a alguien, si alguien, Ah, pues, lo que quiera. mira qué bien. Entonces, lo que quieras poner, si quieres poner, te retiro esto para acá. A Si ver. quieres poner, pues, me lo he pasado aburrido. Ha sido No, un no. coñazo. No, He estado ha cojonudo. sido estupendamente. Así que te dejo por ahí. Joder, Dios Lo que mío. A quieras. ver, Para acabar un poquito, Javier, también, mientras vas escribiendo, darte las gracias
por venir aquí a compartir con nosotros en Entre Amigos, pues una charla. Espero que hayas estado a gusto. He estado muy a gusto. Me parece que estáis haciendo un trabajo estupendo. Es maravilloso que gente como vosotros os dediquéis a esto que estáis haciendo por la salud mental, por gente que no conocéis, sobre todo, ¿no? El ayudar a otros en ciertos momentos. Y esperemos que, bueno, esto es una semillita, un granito de arena que haya podido ayudar con que ayudemos a uno, Esperemos que ya sí. hemos hecho suficiente. Esperemos que sí. Para acabar, bueno, ahí tienes la cámara. Si quieres decir algo con lo que te hayas quedado dentro, algo bueno, que te hubiese gustado que te hubiera preguntado, que hubieses dicho, eres libre de decir. Pues te voy a decir, me gusta que me digas que mire a la cámara porque cuando estás con fases maníacas, la persona que te habla en la cámara, y yo miraba a la televisión o al ordenador y sentía que la persona que estaba mirando al objetivo me hablaba a mí. Entonces, a ti que me estás viendo ahora, si estás pasando por problemas, bueno, difíciles, por problemas de salud mental, una depresión o cualquier tipo de problema, tranquilidad, un poquito de paciencia, porque de verdad que esto que te está pasando también pasará. Y dentro de un tiempo mirarás para atrás y dirás, esto lo pasé muy mal, pero he aprendido algo muy importante. He aprendido a valorar la vida. Y la vida es esto, la vida son subidas y bajadas. Es la vida. Pues muchísimas gracias, Javier, y un placer haber estado contigo. Muchísimas gracias, un placer. Chao.